Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que yo sé que estás viéndome desde una perspectiva distinta, diferente, y es que se me acaba la batería y así que estoy grabando con el teléfono. Esa es la ciencia de por qué estoy desde aquí. Y estoy en una salita se llama la Salita de las Flores, ya les voy a dar un tour. Y aquí, justo como que por ahí, es donde mi mamá se sienta a hacer sus tejidos, porque le gusta. Así que, pues nada, esta es como una salita donde estoy aquí. Y como por acá está como una mesa donde mi mamá se sienta a ver Netflix básicamente y a tejer. Así que, pues nada, simplemente te voy a dar ahí un tour por si te da curiosidad de qué es lo que hay como por aquí. Es justamente mi mamá haciendo diseños y haciendo cosas. Así que, pues nada, voy a dejarlos por aquí. Y en el video de hoy quiero primero cuadrarles. Ahí. Hola. Entonces, bueno, en el video de hoy quiero hablar sobre el vórtex o el vórtice. Y era un video donde ya quería hablar de esto desde hace muchísimo tiempo, pero no sé por qué no se daba la oportunidad o me olvidaba o simplemente pasaba. Y así que sí, llegó el día, llegó el video de hacer el vórtex o el video del vórtice. ¿Y qué es lo que pasa con el vórtice? El vórtice lo llamaba Abraham Hicks. Y no sé si tú sabes quién es Abraham Hicks. Y si no lo sabes y no sabes qué es el vórtice y no sabes de lo que te estoy hablando, te quiero explicar. El vórtex o el vórtice se llama, por ejemplo, es del campo cuántico, es del lugar donde existen las infinitas posibilidades. Si lo hablamos de ley de atracción, es el lugar donde se alinean nuestros deseos o nuestros decretos para manifestación. El vórtex puede ser la fuente, también algunas personas lo llaman así. Y si tú no sabes quién es Abraham Hicks, pues Abraham Hicks es quien lo llamó el vórtex o el vórtice a este espacio, a este lugar. Abraham Hicks, quien fue quien lo llamó, Abraham Hicks es un grupo de entes que son canalizados a través de Esther Hicks. Así que Esther Hicks canaliza a Abraham Hicks para sacar información y canalizar algunas cosas. Así que eso en breves rasgos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Este lugar, este campo, este lugar donde suceden las cosas, se llama vórtice. ¿Y qué es lo que nosotros, cuando hablamos de ley de atracción, qué es lo que nosotros queremos? Nosotros siempre intentamos alinearnos a nuestro deseo y eso es lo que nosotros hablamos en ley de atracción, lo que Neville Goddard hablaba sobre la ley, que decía que tú siempre tienes que sentir desde tu deseo y no pensar en tu deseo, sino sentirte desde. Y sentirse ese desde implica, si lo llamáramos desde otra perspectiva, ¿cómo lo llamaría Abraham Hicks? Lo llamaría el vórtice o el vórtex. Entonces, el vórtice o el vórtex es ese lugar donde ocurre la magia. Esther Hicks tiene algunos videos que yo voy a empezar a hablar sobre ella porque es magnífica. Esther Hicks tiene algunos videos, algunos libros y uno de sus más famosos es Pide y se te dará. Y hay algo increíble porque ella te dice esto, pide y se te dará, es decir, pide lo que tú quieras y se te va a dar porque la energía, el campo cuántico, el vórtex, la fuente, la energía, todo esto te va a llegar a ti. Pero hay algo muy curioso con esto y es que cualquier cosa que tú pidas, sea desde donde tú quieras, o sea, sin necesidad de sentir el sentimiento del deseo cumplido, simplemente pidiendo algo, eso ya empieza a existir en el vórtice. Es decir, yo digo, ¿sabes qué? Quiero un Ferrari. En ese momento, en el vórtice o en el vórtex, este Ferrari ya está existiendo para mí.
ya está ahí. Es como decirlo, está en la nube, ya se creó y está ahí en la nube dando vueltas. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que yo logre entrar en el vórtex o en el vórtice para poder manifestarlo o hacerlo tangible. Pero en el momento en el que yo pido algo, esto ya está sucediendo. En el momento en el que yo pido algo, pienso en algo, quisiera tener un mejor trabajo, quisiera ganar $30,000 mensuales, eso ya está en el vórtice, ya está en el vórtex. Y cuando uno se pregunta, ok, si todo ya existe, si todo está ya pasando, ¿a dónde se van mis deseos? ¿En dónde están mis decretos? ¿En dónde están mis visualizaciones? ¿En dónde están mis manifestaciones? Pues están en el vórtice. El único pero es que están ahí en la nube dando vueltas, esperando a ser descargadas, por así decirlo, esperando a ser manifestadas. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el paso para poder llegar a descargarlo? Esto sería el vórtice. Tienes tú que llegar al vórtice. Y después de eso, entonces sí, ocurre la magia y eso te es manifestado. Entonces, una de las cosas que Abraham Hicks decía sobre el vórtice es que tú tienes que hacer todo para sentirte en paz. Y para eso existe una escala que las voy a dejar como por aquí, para que tú lo puedas ver y puedas entender en qué tipo de escala estás. Y la escala más arriba de la pirámide sería el vórtex. Ahora, esto depende también, dependiendo de tu decreto, de tu deseo, es decir, si estás en tema de salud, en tema de amor, en tema de trabajo, esta escala aplica para cualquier tipo de tema. Y para saber si tú estás en el vórtex o para acercarte al vórtex, tú tienes que estar o intentar estar en la escala más alta del vórtice y estar en la escala más alta, perdón, de la pirámide para poder llegar al vórtice. Uno de los trucos o una de las cosas que te dice Abraham Hicks es cualquier cosa que te produzca placer, felicidad, paz, alegría, eh, sentirte bendecido, sentirte abundancia, te acerca al vórtice. Y entre más veces tú logres entrar al vórtice, más cosas positivas y logras descargar de este vórtice. Por eso es que siempre yo lo digo, intenta ser positiva, las afirmaciones, todo eso te ayuda de alguna manera, son herramientas que te ayudan a que tú puedas llegar a ese vórtice. Pero siempre pregúntate a ti, ¿qué cosas buenas me han pasado en el día? Anota en una libreta, haz la libreta de la gratitud. Por eso mucha gente habla sobre el poder de la gratitud, del poder del gracias. Porque cuando tú estás en gratitud, estás en la etapa, en una de las escalas más altas de la pirámide. Por ende, puedes ingresar al vórtice segundos. Pero el hecho de que tú cuantas veces más intentes entrar al vórtice o cuantas veces más tú entres al vórtice, más logras descargar o manifestar cosas positivas. Entonces, si tú, por ejemplo, te generas una libreta de la gratitud, donde tú dices, oye, mira, tuve un mal día, pero ¿sabes qué? Esto tuve algo bueno, en esta situación sí tuve cosas buenas, y lo empiezas a escribir y lo empiezas a agradecer, es como que de alguna manera al estar en esa escala, empiezan a descargarse o a manifestarse cosas positivas, porque todas las cosas positivas están en el vórtice. Entonces, entre más te acercas, y yo entiendo que uno no sé si está bien dicho o no, pero no sé si uno siempre está en el vórtice o no, pero cuando tú momentáneamente ingresas al vórtice y te mantienes ahí, tienes la opción de descargarte o de manifestar cosas que impliquen más gratitud. Si tú estás en la alegría, en el gozo, simplemente en el disfrute, sin pensar en rencores, en esta persona me debe algo, esta persona tiene que pagar por X cosa, todas esas cosas negativas, si nosotros logramos estar en esa alegría, en ese placer, en ese disfrute, realmente estamos ingresando al vórtex. Y lo que decía Abraham Hicks, cuando tú logras ingresar al vórtex, empiezas a manifestar, él no lo hablaba como manifestación, pero empiezas como a descargar situaciones positivas a tu vida. Entonces puede ser que tú tuviste una mínima de entrar a este vórtex, o sea, una mínima de gozo, una mínima de felicidad y te mantuviste ahí 10, 15 minutos porque tuviste un día súper, súper bueno. Cruzas la calle y te encuentras con una persona que no habías visto hace años y tú dices, ah, mira, qué coincidencia y tal.
eso es una manifestación del vórtice. Estuviste un tiempo ahí y por ende algo bueno te tenía que llegar. Quizás no era justo lo que tú estabas manifestando o ni siquiera era de cerca lo que estabas manifestando, pero el hecho de haber tocado o entrado al vórtice ya te genera a ti una descarga de situaciones positivas, te genera algo positivo porque lograste mantenerte ahí. Entonces, una de las cosas que que Abraham Hicks te recomienda, más allá obviamente de la meditación, que eso te ayuda a estar en el aquí y en el ahora, que te permite no pensar en cosas negativas, sino más bien subir tu escala de la pirámide que te puse, te ayuda a descargar mejores situaciones. Pero más allá de la meditación, siempre es estar intentando imitar este vórtex. Y por eso es que Neville Goddard, de otra perspectiva, desde otro punto de vista, con otras palabras, Neville Goddard te decía, siente tu deseo, o sea, es decir, tú siente que eres ya aquello que quieras ser, porque el momento que tú ya sientes que eres aquello que quieres ser, estás llegando a una etapa de la pirámide más alta. No sé si es que me logro explicar desde esa perspectiva. Entonces, todo empieza a tener sentido, aunque Abraham Hicks lo haya dicho desde otra perspectiva, Neville Goddard también lo dijo desde otra perspectiva. Es decir, la clave está en poder imitar al vórtice, poder imitar esa frecuencia que existe en el vórtice. Y ahora, si tú quieres manifestar, porque claro, Abraham Hicks no te hablaba netamente como de tu deseo total, sino te habla de una sensación de bienestar y que desde que tú estás en el vórtice empiezan a descargarte o a manifestarse cosas totalmente positivas, porque viene desde la parte más alta de la pirámide, que te lo acabo de mostrar. Pero si tú unes lo que dice Abraham Hicks con lo que está diciendo Neville Goddard te está diciendo, en otras palabras, en otro contexto, te está diciendo, si tú te sientes como tu deseo, lo atraes. No si piensas en tu deseo, porque ahí tú no estás entrando al vórtice, simplemente pues quieres algo. Y lo que decía Esther Hicks en su libro te dice, mira, el momento que tú pides se te da, pero claro, se te da en el vórtice, no en la vida real. Y lo que te decía Abraham Hicks, te decía, para tú, todas las cosas buenas están en el vórtice, todo lo que tú piensas que quisieras ya existe en algún lugar. ¿Y dónde es ese lugar? En el vórtice, en la nube, o sea, está en el vórtice ahí. ¿Cuál es la clave para poder descargar eso del vórtice? La clave está en poder llegar a la frecuencia más alta de la pirámide. Y cuando tú entras a esa frecuencia más alta de la pirámide, logras descargar tu manifestación. Pero si hablamos con Neville Goddard, entonces quiere decir que si tú te sientes realmente siendo esa persona que quisieras ser, adueñándote de la emoción, adueñándote de la situación, es como si es que estuvieras entrando al vórtice para un objetivo específico, en lugar de simplemente entrar al vórtice para que te pasen cosas buenas o para que las cosas empiecen a cambiar aleatoriamente. Neville Goddard te dice, siéntete como la persona que tú quisieras ya ser. Y entonces, si lo mezclamos a los dos, Abraham Hicks y Neville Goddard, sería, si tú te sientes que ya tienes aquello que quieres tener o que aquello que quieres ser y te sientes a ti mismo y te quedas un periodo de tiempo en esa sensación, no de quisiera tener, sino de que ya soy eso, estamos igualando a la escala más arriba de la pirámide vibracional, por ende estamos entrando al vórtice con un objetivo específico, descargar ese Ferrari, descargar esa pareja, descargar ese trabajo. Y entonces, de esa manera es como funciona el vórtice, viendo desde otra perspectiva, que no es ley de atracción, pero si lo vemos de diferentes autores, llegan a un punto que es justamente eso. En el momento que yo empiezo a controlar mis emociones y me autoobligo a mí a emanar un sentimiento que sería muy igual, por no decir idéntico, al sentimiento que yo quisiera tener al tener mi objetivo, lo manifiesto. Y aquí hay algo muy interesante y es que Abraham Hicks te habla de vibraciones, te habla de igualar vibraciones, te habla de poder vibrar en cierta frecuencia.
te habla de la escala vibracional, de la pirámide. Pero si tú te das cuenta, es como si es que tu objetivo, por ejemplo, un trabajo, tiene una escala vibracional y en lugar de verlo como un objetivo, lo ves como una escala vibracional, lo que tú estás atrayendo son vibraciones, que luego en la vida real se manifiesta como tu trabajo. Y es algo muy interesante, muy curioso, porque en lugar de decir, yo estoy manifestando una casa o estoy manifestando un trabajo, simplemente busco la sintonía de cómo yo realmente me quiero sentir en el momento que lo haya conseguido, cómo yo quiero sentirme cuando yo consiga ese trabajo, cuando yo consiga esa casa, y me voy a adueñar de ese sentimiento. Y si tú te das cuenta, en lugar de mirarlo como una casa o mirarlo como un tipo de dinero o un trabajo o una pareja, que lo ves como más grande, te adueñas de ti, te adueñas de la emoción que conlleva eso. Entonces trabajas en tus emociones y en tus sentimientos y te apropias y te adueñas de esa sensación de cómo se sentiría tener aquello, pero más que por el objeto, cómo te sientes tú con eso. Y cuando tú te enfocas en ese sentimiento y te apropias de la emoción y del sentimiento, subes en la pirámide vibracional y por ende entras al vórtice. Y aunque un poco es lo mismo, Abraham Hicks te habla lo mismo que te hablaba Neville Goddard, pero desde otro punto de vista. El uno te habla de vibraciones y el otro te dice, mira, simplemente sé lo que quieres ser. Si tú quieres atraer ser el ganador de X cosa, siéntete como el ganador de X cosa y lo vas a atraer y eso se tiene que manifestar. Pero el uno te habla desde una perspectiva y el otro desde otra, pero es exactamente lo mismo. Así que si yo tuviera que simplemente como decir qué es el vórtice o cómo entrar al vórtice, es mirar qué es dónde está el nivel de vibración más alta en la escala e intentar que en todos mis aspectos en mi día, intentar llegar, aunque sea a un momento de mi vida, en esa etapa. Y si todo lo que se ve súper negativo, no hay nada bueno de ello, pues tengo que encontrarme algo porque siempre quiero intentar llegar al vórtice, porque en el vórtice está absolutamente todas las cosas buenas. Y si yo me genero una autodisciplina para intentar llegar al vórtice, siempre, momentáneamente, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, son pequeñas descargas de cosas positivas que nos pueden estar pasando. Y ahí es cuando da sentido totalmente el tema de piensa positivo, afirma positivo, ten una mente positiva, porque todo eso te ayuda a llegar a un vórtice. Entonces, si yo soy positiva, quizás X situación no salió como yo esperaba, pero sucedió otra cosa. Es decir, son pequeñas como descargas, porque en pequeños momentos ingresamos como a esta nube donde están las infinitas posibilidades. Pero para ya poder manifestar una cosa en concreto y no simplemente ver, voy a llegar al vórtice a ver qué se me descarga o qué se me manifiesta de bueno, Neville Goddard nos enseña cómo manifestar algo en específico y que no sea algo simplemente aleatorio por entrar al vórtice. Así que pues sí, me pareció súper interesante y quise compartir contigo. Y cuéntame en los comentarios qué piensas, qué sientes, te resuena, no te resuena, se te hace mucho más complejo. Y como hoy es miércoles de manifestación, quiero que manifestemos y quiero que hagamos un reto. Así que déjame en los comentarios si te unes a este reto. Y quiero que hagamos por una semana intentar llegar a este vórtice todos los días. Y quiero que tengamos en un par de hojas o si lo quieres anotar en tu teléfono, todos los días, ¿por qué estás agradecido de algo? Todos los días, ¿por qué sientes gratitud? ¿Por qué sientes gozo? Si tú vas a ir hoy a tomar, no sé, un café, uy, si el día de hoy tú vas a tomar no sé, vas a ir a tomar un café con alguien, siéntete agradecido de estar en ese momento, en el aquí y en el ahora, y todo esos sentimientos de gracias porque hizo sol, gracias porque hizo X cosa. Todo eso, luego quiero que vayamos anotando los pequeños milagros, entre comillas, las pequeñas descargas de manifestación que tuvimos gracias a esa situación de gratitud. Me encantaría hacerlo y yo sé que esto funciona porque yo alguna vez lo hice y tengo que admitirlo que no lo hago seguido,
porque no tengo como tal un cuaderno de gratitud, pero sí lo hice una época y me gustaría retomarlo, porque yo me acuerdo que en ese tiempo me comenzaron a pasar cosas muy locas. Me acuerdo que yo tenía una libretita, o sea, era una cosa así, donde yo todos los días trataba de buscar algo bueno. Entonces yo me acuerdo, pero cosas así sencillas como eh, gracias porque estoy tomando café con mis papás, gracias porque estoy comiendo con mi hermana, gracias porque hoy tuve un plato de comida, gracias porque hoy sonreí, o sea, cosas que quizás no es que tú dices gracias por el Ferrari que acabo de recibir, pero cosas pequeñas. Yo me acuerdo que lo comencé a hacer por un tiempo y me comenzó a pasar cosas rarísimas, o sea, buenas. Por ejemplo, me acuerdo que en esa época comenzaron a venir amigos que yo ya no veía desde hace años. Eran unos amigos de la universidad y yo me acuerdo que justo, nunca voy a olvidar, que justo yo estaba, creo que como en la playa, y había agarrado mi libretita y había puesto gracias porque vamos a ir a comer pizza con mis papás. Y ya cerré la libretita y luego como que un rato me puse a pensar y dije, como que, ¿será que esto sirve? ¿Será que esto no? Comencé como a cuestionarme, ¿no? Y 2 horas después, mientras yo estaba en la pizza, ya me había puesto a pensar en cualquier otra cosa, de repente me llegan 2 mensajes de 2 amigos diciendo que me habían venido a visitar y que estaban afuera de la puerta de mi casa. Y eran 2 amigos que nunca los había visto, o sea, no nunca, pero después de la universidad ya casi no tenía contacto con ellos. Y de la nada me dicen, oye, estoy afuera de tu casa. Y yo sé que muchas personas pueden decir, eh, bueno, eso pudo haber sido una coincidencia, pero realmente comenzaron a pasarme ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno dice, o sea, esto pudiera pasar, pero es muy raro que pase, pero está pasando justo cuando estoy haciendo estas técnicas o cuando estoy haciendo este proceso. Y no sé por qué lo comencé a dejar y comenzaron a pasarme algunas cosas interesantes, bonitas, que no era nada en particular como de una manifestación en concreto que yo quería, pero sí eran cosas como que te dejan pensando como, oye, estas son cosas aleatorias, de repente me salió justo un trabajo, me acuerdo que me pasaron estas personas, conocí a otras personas, me comenzaron a invitar a muchos lugares como para de disfrute, me salió un viaje, entonces, no eran cosas como específicas, como, logré manifestar, pero era justo lo que Abraham Hicks te dice, o sea, el momento que tú ingresas al vórtice, descargas cosas, descargas situaciones o momentos que te generan esa sensación de wow, gracias por esto, o de felicidad, o de disfrute. Y sí, así que quiero que hagamos este miércoles de manifestación, que hagamos eso, y déjame en los comentarios si es que te unes, si es que dónde lo vas a hacer, lo vas a hacer en un cuaderno, lo vas a hacer en el teléfono, lo vas a hacer en los comentarios y vas a ir anotando día 1, pasó esto, día 2, agradezco por esto, para que todos lo podamos ir leyendo y lo podamos ir trabajando. Y si tú te das cuenta, todo esto llega a un proceso que para que nosotros nos podamos sentir agradecidos o podamos hacer esto, es importante que de la manera que nosotros hagamos, sanemos rencores, sanemos situaciones, sanemos personas, porque lo contrario lo que vamos a hacer es estar en la pirámide vibracional, en la parte más baja, desde la ira, desde el rencor, desde la vida me debe, esta persona me tiene que pagar, esta persona tiene que pedirme perdón, esto. Y entonces no salimos nunca de ahí y nunca subimos a la escala vibracional a poder mirar estos milagros. Entonces, mientras tú te gusten estos temas de espiritualidad, sí te recomiendo que de la forma en la que tú quieras logres o intentes sanar, de la forma en la que tú quieras, leyendo libros, haciendo autoterapia, viendo videos, tú mismo haciendo una retrospección, si necesitas ayuda psicológica, pídela también, si sientes que necesitas ir con un profesional, hazlo, si necesitas hablarle a X persona para ya poder liberar esa carga, hazlo. Cualquier situación que a ti te genere sanar, te lo recomiendo para que podamos ir subiendo en la escala. Y si lo que tú estás buscando es, quiero yo tener algo como más estructurado o de donde yo puedo trabajar constantemente la sanación, entonces ya sabes, te recomiendo el curso que yo tengo, que se llama Elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente, en el cual trabajamos justamente
este tema de sanación en 35 módulos, 35 extensos ejercicios en los que vamos trabajando día a día para llegar a la sanación. Así que, pues sí, sabes que lo puedes encontrar en chofitv.com. Así que después de todo este video, me encantaría que me dejes en los comentarios qué piensas, qué opinas, qué sientes. Y pues nada, ahí te estoy leyendo. Siempre, siempre, siempre leo todos los mensajes. Bueno, no sé si todos porque es muy difícil leerlos todos, pero intento leer la mayor veces que puedo, lo mejor que puedo. Y pues me encantaría saber tu opinión y nos vemos en un próximo video. Adiós.